Muy bien, pues buenas tardes de regreso a esta 32ª Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Continuamos ahora sí, cada vez yo creo que los recesos son más breves, con nuestra cuarta conferencia del día, que nos tiene preparada el doctor Ballesteros del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, con el tema de Gaia y la estructura de la Vía Láctea. Si recuerdan a mediodía que tuvimos el concurso de astrofotografía, en la categoría de paisaje vimos una buena cantidad de fotos con la Vía Láctea de este fondo. Pues bien, en esta plática el doctor Ballesteros nos platicará con más detalle de la estructura de nuestra galaxia. Y presentándoles al doctor Javier Ballesteros, estudió la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y completó su maestría y doctorado en astronomía en el Instituto de Astronomía de la misma universidad. Es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, IRIA, de la UNAM, desde el 2001. Es conocido por su investigación sobre los aspectos teóricos de la formación de estrellas, en particular, la competencia entre la turbulencia y el colapso gravitacional en las nubes moleculares. El doctor Ballesteros recibió el premio de investigación Friedrich Wilhelm Bessel de la Fundación Alexander von Humboldt, Alemania, por sus contribuciones en el campo de la formación estelar. Muchas gracias, doctor Ballesteros, por estar hoy con nosotros y compartirnos de su investigación y conocimiento. Adelante y bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación y bueno, es un placer estar platicándoles a este grupo tan interesado, ¿no?, en la astronomía y tan activo. Yo creo que son de los grupos más activos en México de astronomía. Sí, en efecto, voy a hablarles un poquitín de los resultados del satélite Gaia. Gaia es un satélite que se envió. Tengo mi propia mano levantada, déjenme bajarla porque me siento raro tenerla ahí levantada. Gaia es un satélite, ya no sé cómo bajarla. Bueno, ya me la bajaron. Ya está. Bueno, Gaia es un satélite que se lanzó hace ya varios años. Lo que ha estado haciendo es adquiriendo datos muy detallados de la posición de todas las estrellas en nuestra galaxia. Bueno, todas las estrellas que alcanza a ver, que son algo así como 2,000 millones. Entonces, para ir arrancando, déjenme platicarles cómo es nuestra Vía Láctea y cómo es que se mueve nuestra Vía Láctea. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, yo soy, como les digo, soy Javier Ballesteros Paredes, trabajo en el IRIA, Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, aquí en Morelia, y ahí tienen mi correo en caso de que alguien después quiera contactarme, tenga alguna duda, etcétera, ¿no? Con toda confianza suelo responder los correos, entonces a veces me toma más tiempo. Si de repente no les respondo, insistan, no hay problema, yo sí respondo, ¿no? Bueno, cuando uno se pregunta cómo es nuestra galaxia, bueno, nosotros estamos adentro de ella, entonces no es fácil saber cómo es nuestra galaxia. Cuando uno ve el cielo de la noche, pues lo que ve es un fondo estrellado y no queda del todo claro que ahí, digamos que pertenezcamos a una cierta estructura con alguna forma en particular. Podemos de vez en cuando por ahí reconocer algunas constelaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está la constelación de Orión, que tiene algunas estrellas que son particularmente más brillantes que el fondo, que el resto, ¿no? Está las estrellas del cinturón, las estrellas de la espada de Orión, ¿no? Esta que es Betelgeuse, que es una gigante roja, una estrella muy masiva que está en las últimas etapas de su vida y ha oscilado entre ser muy azul y ser muy roja, es muy masiva, está perdiendo masa y debería digamos, en los próximos 100,000 años, 1,000,000 de años, debería de explotar como supernova. Pero por supuesto esto no se sabe con detalle en qué momento lo haría, ¿no? Estas estrellas están algo así como a 1,500 años luz de distancia, 1,400, 1,200, por ahí. Bueno, la Vía Láctea, si ustedes salen de las ciudades, normalmente la gente de las sociedades, como muchos de ustedes, de las sociedades astronómicas, suelen salir a hacer observaciones, bueno, se ve como una banda luminosa. Yo siento que no hay fotografía que haga justicia a lo que uno ve a simple vista. En realidad, a simple vista, yo siento que no se ven estructuras oscuras, sino más bien se ven estructuras claras. Se ve como una banda más luminosa.
no como una banda de claros y oscuros, ¿no? En realidad, cuando uno toma una fotografía, entonces lo que hace es que deje el obturador abierto más tiempo y entonces se detecta más luz durante ese tiempo y se alcanza a detectar no solamente las bandas más claras, sino también las bandas más oscuras, que lo que están haciendo es oscurecer la luz de las estrellas que están detrás. La Vía Láctea se ve así y como sabemos, bueno, la palabra Vía Láctea en realidad es un poco una copia de la palabra galaxia, que es camino de leche en griego o en latín, ¿no? Galaxia en griego y Vía Láctea en latín. Y bueno, esto es por toda la mitología griega, ¿no? Se cree que una diosa, no, ahorita se me fue su nombre, fue regando leche a lo largo del camino y fue lo que dio origen a la Vía Láctea. A mí me gusta cuando hablo de la Vía Láctea, siempre me gusta mencionar a Demócrito porque pese a la época, 460 años antes de nuestra era, sin tener telescopios, sin tener instrumentos, Demócrito, digamos, especuló que la Vía Láctea debía ser un conglomerado de muchísimas estrellas, que siendo tan diminutas, pues no las veíamos individualmente, pero veíamos la luz colectiva de todas estas estrellas, ¿no? Entonces esto lo hizo simplemente pensando y observando. Demócrito, digamos, fue una especie como de von Humboldt de la antigüedad, ¿no? Fue una persona que tenía recursos, que aprovechó esos recursos para viajar por el mundo y que hizo contribuciones razonablemente importantes para la ciencia de su época, ¿no? También habló del átomo, fue de las primeras personas, si no es que la primera de hablar del átomo, de que debía llegar un momento en el que la masa ya era indivisible y entonces a eso le llamó átomo. Desde Demócrito tuvieron que pasar pues algo así como 20 siglos para que Galileo Galilei apuntara el telescopio hacia el cielo. Y no solo eso, quizá, digamos, Galileo no inventó el telescopio, a él le llegó un telescopio y se le ocurrió apuntarlo hacia arriba. Seguramente no fue ni el primero que lo apuntó hacia la Luna, ni el primero que lo apuntó hacia la Vía Láctea, pero sí fue el primero que lo hizo y que lo reportó. Y entonces, y esto es importante porque esto marca, digamos, como un cambio en la manera de hacer ciencia, porque no basta con que tú veas, sino que tú tienes que reportar lo que ves de la manera más objetiva posible, ¿no? Entonces, bueno, Galileo lo que hizo fue, pues, describir la Luna, describir que tenía cráteres. Esto enojó mucho a la iglesia porque entonces la Luna dejaba de ser un cuerpo perfecto. Describió las estrellas, anotó, digamos, las posiciones relativas. Aquí tenemos una foto del libro del Siderios Nuncios, que escribió en 1610, y por ejemplo en la página de la derecha tenemos una representación dibujada de cómo se ven las Pléyades, este grupito de estrellas que es un cúmulo razonablemente joven, y por razonablemente joven me refiero a 100 millones de años de edad, 100, 200 millones de años de edad. Este es un cúmulo que se está expandiendo y bueno, pues se ve a simple vista y Galileo apuntó hacia allá y se dio cuenta que había muchas otras estrellas que no veía sin su telescopio, que a simple vista no se veían, ¿no? Y adicionalmente mostró o discutió que la galaxia precisamente es el brillo, digamos, esa banda blancuzca se debe precisamente al brillo de muchas estrellas diminutas que no vemos, pero que cuando uno pone el telescopio ahí, aparecen, ¿no? Aquí hay otra foto, precisamente de la Vía Láctea. Esta está tomada en algún telescopio de Chile. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues lo sé porque esta región, que es el centro de nuestra galaxia, no se ve desde el norte, se ve nada más desde el sur. Y ciertamente en el sur sí se llegan a ver algunas manchas oscuras, mucho más claramente que en el norte. Yo creo que esto se debe a que hay muchas más estrellas hacia esta región que hacia la parte externa de nuestra galaxia, y además hay muchas nubes que oscurecen la luz de las estrellas que están por atrás. Bueno, después de Galileo, bueno, empezaron a venir muchos astrónomos, muchos científicos, y en particular Herschel y Messier fueron dos astrónomos importantes que vivieron más o menos la misma época, básicamente, digamos, eran de la misma generación, y tuvieron contribuciones más o menos importantes, ¿no?
Herschel, por un lado, pues él tenía dinero y construyó su propio telescopio. Era un telescopio bastante grande, era el más grande de la época, que se movía con un sistema de poleas y tenía una montura, como ustedes pueden ver, aquí hay unas rueditas acá abajo, y entonces giraba, digamos, en el plano del horizonte. Entonces esta es una montura de estas que se llaman altazimut, se sube y se baja esto y se gira toda la estructura, ¿no? Este era el telescopio de Herschel. Esta montura, bueno, ustedes que seguramente observan, saben que ya no es de las monturas más adecuadas o ideales para ver, porque se va moviendo todo el campo y digamos, la esfera celeste se va moviendo, pero hay monturas mejor adaptadas, digamos, para esto, como la montura ecuatorial. Bueno, aquí hay una réplica de lo que era el telescopio de Herschel, precisamente. Esta es una réplica que está en Madrid, en algún museo de Madrid, pero para que se den una idea del tamaño del que hablamos, ¿no? Bueno, Herschel lo que hizo fue medir la luz de las estrellas en nuestra galaxia, y entonces una de las cosas que presupuso, digamos, de las suposiciones que hizo, fue que todas las estrellas tenían el mismo brillo. Por ejemplo, aquí en esta fotografía, pues nosotros podemos suponer con razonablemente buena, como una buena hipótesis, que todos estos focos que están en la calle, en este alumbrado de la plaza y de la iglesia, pues son focos con el mismo wattaje, que tienen la misma potencia. Y entonces, simplemente comparando el brillo de esta, etcétera, podemos saber cuáles están más lejos y cuáles están más cerca. Bueno, esta fue la hipótesis que también hizo Herschel, pero para las estrellas del cielo. Entonces, en este cielo, imagínense ustedes que tienen una fotografía o digamos que observan una ciudad y presuponen que todos los focos son iguales. En este caso, pues ya esto no es tan cierto, porque pues sabemos que va a haber focos que son más luminosos y focos que quizás son menos luminosos intrínsecamente. Pero si suponemos que tienen la misma luminosidad todos los focos, podemos deducir que esta región de acá está más lejos porque hay menos brillo, y esta región de acá está más cerca porque hay más brillo, y a partir de los brillos relativos podemos darnos cuenta de la estructura que tienen estos focos luminosos, ¿no? Esta fue la hipótesis que hizo Herschel para entender nuestra galaxia, y entonces dedujo que nuestra galaxia pues era un sistema más o menos achatado, más o menos plano, que en una dirección, si en una dirección media 1, en la otra dirección media algo así como 5 veces más. Y que el Sol además estaba razonablemente cerca del centro. Y esto, bueno, hoy día sabemos que no es así, sino que estamos más bien como, no en la orilla, pero digamos, si nuestra estructura es un disco, estamos bastante afuerita, ¿no? Como les digo, no en la mera orilla, pero sí en la mitad o un poquitín más allá de la mitad del camino. ¿Por qué Herschel deduce que estamos más o menos a la mitad? Bueno, porque con el telescopio, disculpen ustedes, porque con el telescopio que él tenía y con los datos que él tenía, pues no era posible que él pudiera, digamos, determinar mayormente nada, ¿no? En realidad no había placa fotográfica en aquellas épocas, y todos los brillos pues eran estimaciones a ojo. Él decía, bueno, a ver, esta estrella es 5 veces más luminosa que esta otra, pero en realidad eso es una definición bastante subjetiva, ¿no? El no poder cuantificar con una placa fotográfica o con un detector cuánto brillo tiene uno, pues hace que el trabajo sea muy complicado. Por un lado. Por otro lado, de todos modos, con la tecnología que él tenía, él no podía ver estrellas mucho más lejos, que digamos que una esferita alrededor del Sol, una pequeña porción de la galaxia. Él no tenía los instrumentos como para poder realmente ver hasta el centro de la galaxia, por ejemplo, ¿no? O digamos, estrellas individuales en el centro de la galaxia, estas no las podía ver, ¿no? Hoy día con placas fotográficas, con detectores, claro que se puede hacer esto, pero acuérdense que él pues estaba viendo a ojo. Entonces también el ojo, no es que uno tenga el ojo, digamos, ¿cómo se dice? Integrando, digamos, continuamente, que ir recibiendo la luz continuamente.
sino que uno pues tiene su ojo y el ojo observa y digamos rápidamente está vaciando los datos hacia el cerebro y entonces uno no integra la luz de las estrellas. Bueno, entonces Herschel encontró esta estructura. Por otro lado, Messier, pues a él lo que le gustaban eran los cometas. Y entonces, estos cometas que él observaba, pues resulta que había ciertos objetos en la galaxia que le estorbaban, que no le gustaban. Y entonces se dedicó a hacer un catálogo de esos objetos que no le gustaban, que eran como nebulosos, y no le gustaban porque alguien que no supiera podía confundirlos con un posible cometa, y entonces lo iba a hacer perder tiempo, ¿no? Estos objetos no le parecían interesantes, y entonces los catalogos son 100 y poquitos, 110 objetos, son los objetos Messier, y son todos nebulosas. ¿Qué tipo de objetos hay aquí? Bueno, tenemos nebulosas planetarias, que son estrellas que han vivido ya una buena parte de su vida, ya están en las etapas finales, son estrellas como el Sol, digamos, parecidas al Sol, que ya quemaron todo su hidrógeno y entonces empiezan a quemar otros elementos en sus núcleos, pero las capas externas se van y forman estas estructuras bellísimas de gas y lo que queda en el centro es una estrella, digamos, toda la masa del Sol se comprime al tamaño más o menos de la Tierra y entonces se vuelve un objeto muy caliente y esto hace que pueda ionizar el gas de las capas exteriores y entonces tener esta emisión tan espectacular, ¿no? También dentro de los objetos catalogados por Messier están los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son esferitas, digamos, pelotitas de estrellas muy, muy concentradas. Más o menos los tamaños de estos cúmulos viene a ser algo así como de 1 a 3 años luz, más o menos, no son mucho más grandes. Pueden tener algo así como entre 10,000 estrellas y 1,000,000, los más grandes, los más masivos. Llegan a tener 1,000,000 de estrellas. Nuestra galaxia tiene 150 de estos, de estas pelotitas. Y son, bueno, pues conglomerados, ahora sí que enjambres de estrellas, ¿no? Catalogó también Messier nebulosas de reflexión. Estas son las Pléyades, que si recuerdan bien, hace rato las platicamos cuando comentaba yo que Galileo las había dibujado. Entonces, las Pléyades tienen alrededor digamos, gas y polvo del que no se han deshecho, son un cúmulo joven que todavía tiene alrededor un poco de gas y de polvo, y entonces se ve ese gas como refleja la luz de las estrellas. Tenemos también nebulosas de emisión y de absorción, entonces, digamos, esta región, todo esto rojo que ven, se debe a que por acá arriba hay una estrella masiva que tiene mucha radiación y entonces alcanza a arrancarle los electrones al átomo de hidrógeno, su electrón, y entonces ese electrón siempre, pues digamos, la fuerza eléctrica es muy fuerte y entonces quiere recombinarse, quiere volver a ser un átomo neutro y entonces en ese recombinarse, una de las muchas líneas que se producen es una línea que se llama H-alfa que está en el rojo, ¿no? Y entonces toda esta región roja es emisión de H-alfa, por eso es una nebulosa de emisión, pero también como pueden ustedes ver hay nebulosas de absorción, es decir, aquí tenemos un pedazo de gas muy opaco que opaca la luz del fondo, la luz difusa que está atrás. Esta es la famosa nebulosa de cabeza de caballo. Acá hay también un grupito de estrellas que se está formando, pero que está ya muy oscurecido por esta parte de aquí, ¿no? Todavía, digamos, ese grupo de estrellas que se está formando no ha roto, digamos, su cascarón, su nube madre, y entonces todavía siguen bebido ahí. Pero entonces este es otro de los tipos de objetos que estuvo catalogando Messier. Y finalmente las nebulosas espirales. Estas eran otros objetos que él encontraba ahí en el cielo y pues que le molestaban, ¿no? Porque pues no eran cometas y lo distraían. Entonces las catalogó las que alcanzaba a ver con su telescopio. Y entonces, bueno, un hecho interesante era, pues, si estas nebulosas espirales, ¿qué son, no? ¿Y por qué son espirales? Y entonces, bueno, cuando uno ve diferentes nebulosas espirales, lo que se da cuenta, pues, es que hay unas que vemos como muy de frente y hay otras que vemos un poquitín más inclinadas y otras más inclinadas aún.
esta, por ejemplo, es Andrómeda. Y esta que está prácticamente de canto, prácticamente estamos viendo el disquito, pues sí, de canto, de un costado, ¿no? O completamente de canto, ¿no? Y entonces, aquí dice Vía Láctea, perdón, no es la Vía Láctea, esta es otra nebulosa espiral. Bueno, suponemos que es espiral, no le vemos la espiral, pero no es la Vía Láctea. La que sí es la Vía Láctea es esta de aquí. Entonces, aquí lo sorprendente, digamos, es que fíjense nomás, yo siento que este es, digamos, como de las fotos que quizá mejor le hacen homenaje a lo que uno ve a simple vista en el, ojo, en el cielo, porque pues se ve una estructura ahí difusa en una cierta dirección, ¿no? Y digamos una de las cosas que es más sorprendente, pues es que, por ejemplo, Emmanuel Kant, que era un filósofo, no era astrónomo, no tenía instrumentos para observar el cielo, pero simplemente de escuchar, digamos, que nosotros vivíamos en un sistema planetario con el Sol en el centro, los planetas girando alrededor, pues él supuso que quizá la Vía Láctea era un poco lo mismo, pero en una escala mucho más grande, ¿no? Que el hecho de que nosotros viéramos esta nube, digamos, de blancuzca de estrellas y de zonas oscuras en el cielo, cruzando de lado a lado toda la bóveda celeste, pues quizá lo que era que nosotros estábamos adentro de una estructura muy aplanada y probablemente rotando alrededor del centro de esta estructura, ¿no? Que seguramente las otras nebulosas espirales eran galaxias precisamente, bueno, él no se sabía si eran galaxias o simplemente nebulosas dentro de nuestra galaxia, es decir, si eran como otras entidades o eran parte de la nuestra. Eso no se sabía todavía, pero sí lo que presupuso es que al menos estas estructuras espirales debían haber tenido un origen similar, digamos, al sistema planetario, que es decir, es una nube de gas que por digamos, no están perfectamente quietas, nada en el universo, entonces, con tantito movimiento que tengan, se va colapsando y termina formando una estructura aplanada que rota alrededor de un cierto centro. Entonces, Kant, ya sin instrumentos, simplemente pensando, adivinó, digamos, que la Vía Láctea debía haber sido una nebulosa espiral parecida a las que se veían en otros lugares, ¿no? Bueno, hoy día sabemos que en efecto que la Vía Láctea es una de estos objetos muy aplanados. Aquí tenemos, digamos, una fotografía en el óptico de lo que es nuestra Vía Láctea. Como pueden ver, pues se ven estas nubes oscuras que oscurecen. Todas estas nubes oscuras que ven ustedes aquí, en realidad son objetos muy, muy cercanos a nosotros. Están muy cercanos, digamos, a unos 300 años luz, no mucho más. Y todas las estrellas que están atrás, bueno, pues su luz es disminuida porque estas nubes absorben polvo, ¿no? En otras longitudes de onda, por ejemplo, aquí se ven el infrarrojo alcanza a penetrar más a través de las nubes y entonces, aunque sí se ve un poquitín de nubosidad, digamos, en el centro, en realidad se ve mucho más el disco de estrellas viejitas que son las que emiten más infrarrojo y que alcanza a pasar su luz a través de estas nubes, ¿no? Acá la tenemos en infrarrojo lejano, y entonces en infrarrojo lejano detectamos otro tipo de estructuras, detectamos más bien gas tibiecito, bueno, decimos tibio, en realidad sigue siendo frío, pero digamos no es tan frío como el universo, es un poquitín más calientito, entonces, y por calientito me refiero a unos 100 grados Kelvin, es decir, 200 grados bajo cero. Entonces es chistoso porque decimos el gas está calentado, sí está calentado respecto a los 3 grados Kelvin o menos 273 grados, o de menos 270 grados centígrados, digamos, a los que nos referiríamos en nuestra escala habitual, la escala Celsius, pero no está tan frío como eso, pero sigue siendo frío, ¿no? Entonces, estas regiones de aquí pueden tener temperaturas pues de unos cientos de grados. Y lo que trazan es regiones de formación estelar, básicamente. Aquí ya tenemos en H1 el gas, la emisión del hidrógeno atómico, y fíjense cómo es una estructura muy, muy aplanada toda nuestra galaxia, ¿no? Aquí lo tenemos en rayos X,
y acá finalmente en rayos gamma, donde pues claramente en rayos X y rayos gamma aparece muy claramente esta que es una remanente de supernova que está por acá, ¿no? Algo les iba a decir y ya se me fue que había pensado aquí. Bueno, a ver si al rato me viene a la mente. Bueno, entonces nosotros digamos, cuando esta es una representación artística de nuestra galaxia, por supuesto nosotros no hemos salido del sistema solar para ver algo así. Así es como nos lo imaginamos en base a lo que sabemos, a los diferentes estudios en las diferentes frecuencias. Pero, digamos, exagerando, lo que Herschel veía era esto, y digo exagerando porque en realidad es una esferita mucho más chiquita. Aquí le estoy exagerando, pero bueno, pues si la pongo más chiquita por ahí a través de internet no la ven ustedes. Es una regioncita muy chiquita lo que alcanzaba a ver Herschel, realmente. Y bueno, y un poco gracias a que hemos usado diferentes longitudes de onda y placas y demás, fotográficas, etcétera, pues nos hemos dado cuenta que nuestra galaxia es una galaxia de disco, es una galaxia que tiene brazos espirales y además que rota alrededor de un cierto centro y que nosotros no estamos ubicados ni remotamente cerca de ese centro, sino que estamos algo así como a 24,000 años luz del centro, ¿no? Y bueno, pues pese a que sabemos mucho de nuestra galaxia, pues era relevante enviar el satélite Gaia a investigar, digamos, a determinar con precisión muchísimas estrellas simultáneamente a lo largo de los años para ver cómo se movían, cuáles son sus posiciones, etcétera, para darnos información relevante, ¿no? Para que se den una idea, la precisión que Gaia tiene para medir posiciones estelares es como si ustedes tuvieran la Tierra y pusieran una moneda de 5 pesos en la Luna. Y entonces, bueno, la precisión de Gaia es, desde acá, alcanza a medir, digamos, un objeto que esté aquí de un objeto que esté aquí, que esté separado el diámetro de una moneda de 5 pesos a una distancia puesta en la Luna. Quizá para ponerlo un poquitín más en contexto, tengo aquí la Tierra, tengo acá mi Luna, si se fijan, y en esta Luna pongo una moneda de 5 pesos y yo tengo que ser capaz de distinguir un objeto que está en este lado de un objeto que está en este otro lado. Digamos, si tuviera yo una hormiguita acá con su foquito y otra hormiguita acá con su foquito, Gaia es capaz de distinguirlas. Están separadas esta distancia. La distancia promedio, digamos, de la Tierra a la Luna son 384,000 kilómetros y una moneda de 5 pesos tendrá un par de centímetros de tamaño, más o menos, ¿no? Bueno, lo que hace Gaia es medir las posiciones en el cielo, mide con mucha precisión las posiciones, la ascensión recta, la declinación y la distancia. Y esto pues nos permite entonces entender cuál es, digamos, la estructura de nuestra galaxia, pero además al hacerlo durante varios años, pues si resulta que si hay una estrella que está más cercana, pues la vamos a ver cómo se va moviendo poco a poco, y entonces podemos detectar ese movimiento y también empezamos a dar velocidades perpendiculares a la línea de la visión. Bueno, ¿cómo determinamos las distancias a las estrellas? Bueno, Gaia lo que hace es que pues está en órbita alrededor del Sol, al igual que la Tierra, y entonces pues va midiendo la posición de muchísimas estrellas continuamente y cómo cambia su posición relativa, digamos, entre una época del año y otra época del año, y entonces midiendo estos ángulos nos podemos dar cuenta de qué tan cerca están. Las estrellas que están más cerca se mueven, digamos, se desplazan más que las estrellas que están lejos. Un poco, si ven mi imagen, es como cuando uno tiene un dedo y lo ve con un ojo o con otro ojo, y entonces si lo veo con un ojo, pues yo veo que el dedo respecto a la pantalla está en una posición, pero si lo veo con el otro, el dedo se mueve respecto al fondo. Bueno, esto es lo que hace Gaia precisamente, ver ese paralaje, y conforme más lejos está mi dedo, menos se mueve, ese cambio relativo es menos importante respecto al fondo. Entonces lo que hace Gaia es precisamente ver esa diferencia, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos una animación, digamos, precisamente de lo que hace Gaia a lo largo del tiempo, ¿no? Está viendo muchísimas estrellas simultáneamente
y ve cómo algunas se mueven mucho y otras se mueven poquito, ¿no? Fíjense cómo esta, por ejemplo, se mueve muchísimo y hay otras que se mueven mucho menos. Entonces, esta estrella está bastante más lejos que esta de aquí y precisamente ese cambio angular que Gaia puede medir con muchísima precisión es el que nos permite determinar a qué distancia está la estrella, ¿no? Entonces, déjenme regresar. Detuve sin querer la función compartir. Repito, déjenme más cambiar aquí. Compartir pantalla. Bueno, entonces, seguimos aquí. Entonces, lo que ha hecho Gaia es básicamente medir la posición de 2.000 millones de estrellas. 2.000 millones de estrellas es una barbaridad, es muchísima información. Está midiendo, no solamente nos da la posición, digamos, la ascensión recta, la declinación, su posición, digamos, en el cielo, en la bóveda celeste, sino que también nos da la distancia y nos da su velocidad cuando es capaz de medir velocidades. Y entonces así, digamos, hemos podido medir básicamente los 2.000 millones de estrellas, la gran mayoría, por mucho, está en el plano de nuestra galaxia, aunque ustedes vean estrellas por acá y por acá, básicamente todo está en el plano de nuestra galaxia. Lo que pasa es que este es digamos, es como un mapa de todo el cielo. Ajá. También hemos podido ver estrellas individuales en las nubes de Magallanes. Estas son las nubes de Magallanes. Esta imagen de aquí, ojo, hay que decirlo, es una imagen de conteo de estrellas, no es una foto. Es el brillo de cada pixelito en la foto es proporcional al número de estrellas que hay en ese píxel, en ese elemento de la foto, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, pues aquí que hay muchísimo, está muy brillante, quiere decir que ahí hay muchísimas estrellas. De hecho, es un cúmulo globular, por ejemplo, ¿no? Y aquí, bueno, claramente las nubes de Magallanes, pues son también otras dos galaxias que tienen satélites de la nuestra, que tienen muchísimas estrellas. Y además se ve muy claramente que la nube menor de Magallanes es una galaxia pequeña, pero que tiene un disco, alcanza a tener ya un disco y una barrita. Y este disco además está rotando. Gracias a Gaia hemos visto rotación en este disquito. Bueno, entonces, sí, quizá esta es una mejor representación del tamaño, digamos, de lo que se ve, digamos, a simple vista o con el telescopio de Herschel. Es una región muy pequeñita. Y con Gaia hemos podido expandir un poquitín más este radio de acción. Por supuesto, hay regiones donde llegamos más. Esto es más o menos un promedio, 2.000 millones de estrellas razonablemente cerca, dentro de algo así como 3.000 años luz de distancia, ¿no? Pero acuérdense que de aquí a acá hay algo así como 24.000 años luz. Entonces todavía nos falta muchísimo, muchísimo por saber de nuestra galaxia. Pero este pequeño pedazo ya nos permite decir cosas interesantes. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra galaxia, por ejemplo, y no sé si ustedes alcancen a notar en esta fotografía que aquí hay una pequeña colita digamos, hay varias banditas. Estas bandas que se ven por acá son en realidad artificiales, son culpa de que Gaia está rotando paulatinamente y está rotando sobre su propio eje, midiendo y midiendo y midiendo, y a la vez está rotando alrededor del Sol. Entonces, de manera natural hay lugares por donde pasa más veces y cuenta más veces la misma estrella, y lugares por donde pasa menos. Entonces, si ustedes ven aquí un cambio, es simplemente que por acá contó más veces y entonces tenemos mejor definido lo que hay por acá y acá en esta región quizá un poco menos. Entonces, toda esta estructura no es estructura realmente de la Vía Láctea. Pero en cambio aquí, si se fijan, hay una colita un poco más difusa. Está esta cola negra, esa no me refiero a esa, sino a esta cola como más brillantita. Esa cola es bien real. Esa cola es resultado de que nos estamos tragando y estamos desgarrando a una galaxia. Es la galaxia de Sagitario. Es una galaxia que además tiene una cola que le da la vuelta entera a nuestra galaxia. Ya ha dado 2 o 3 vueltas alrededor de nuestra galaxia. Y en ese paso de irle dando, de orbitar nuestra galaxia, la hemos ido desmembrando. Es decir, las estrellas, digamos, era una galaxia de muchas estrellas, pero lógicamente las que están más cerca del centro de nuestra galaxia se aceleran más, las que están más lejos se aceleran menos, y esto hace que se empiece como a desmembrar
empezamos a desmembrar la galaxia, ¿no? Porque la aceleramos de manera diferente en diferentes lugares. Entonces esto de aquí es parte realmente de la galaxia de Sagitario. Bueno, esa es de las cosas, digamos, que ha descubierto. Esto otro es de nuevo señalarles que aunque casi todas las estrellas que hemos detectado en nuestra galaxia están dentro de algo así como de 3 a 6 mil millones de años luz de distancia, perdón, no millones, 6.000 años luz de distancia, de todos modos las nubes de Magallanes están bastante más lejos, están como a 150.000 años luz, y entonces esto hace que no es que solamente podamos ver estrellas aquí, simplemente que en el plano de nuestra galaxia es más difícil ver lejos porque hay mucho gas y polvo que nos oscurece la luz de las estrellas que están más atrás. Entonces por eso no las vemos. Pero bueno, ¿cómo se mueven las estrellas en nuestra galaxia? ¿Qué nos dice Gaia de esto? Bueno, pues nos dice muchas cosas interesantes, ¿no? Me gusta ponerles esta peliculita porque además ustedes pueden después ir a YouTube a buscarla, y déjenme entonces salirme tantito de mi pantalla, dejar de compartir esta y compartirles un navegador donde está esta peliculita, y les voy a decir incluso cómo ubicarla, ¿no? Esto, déjenme ver cuál es el navegador, va a ser yo creo que este. ¿Tienen ya la presentación de YouTube? Supondría que sí. Sí, doctor. Ok, perfecto. Si la quieren googlear, pueden poner Parallax and Proper Motion on the Sky, vista de 360 grados, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta peliculita y básicamente estos movimientos están amplificados, un factor bastante grande para que se vean a simple vista. Pero básicamente lo que hace Gaia es esto que ustedes ven. Lo que está haciendo Gaia es medir y medir y medir, y entonces ve el movimiento relativo de estas estrellas a lo largo del tiempo y cómo van oscilando de una época a otra. Se me detuvo un poquitín, ahí está. Entonces fíjense cómo se mueven y bailan, digamos. Voy a dejar correr tantito la película y luego la regreso. Esta película me gusta mucho porque es interactiva. Aquí tenemos las constelaciones y cómo se mueven relativamente esas estrellas. Eso es lo que se vería, lo que vería el ojo si las estrellas, digamos, si el movimiento fuera 100.000 veces más grande. En realidad son movimientos muy pequeñitos que nuestro ojo nomás no puede captar. Y luego aquí, en esta otra parte de la película, lo que se está haciendo es dejar avanzar el tiempo de acuerdo a su movimiento. Las estrellas no están quietas, se están moviendo, tienen una velocidad, y entonces si yo las dejo, ¿cómo se moverían y cómo avanzarían? Y fíjense cómo es un enjambre de estrellas que viajan en todas las direcciones, algunas mucho más rápido, por aquí va una hecha la raya, y otras bastante más lento. Entonces estamos, digamos, en medio de un enjambre de estrellas que se mueven en muchísimas direcciones diferentes, ¿no? Como les digo, esta película es bonita porque uno, bueno, además de que, uy, ya se me puso el anuncio, déjenme que pase, y entonces la repito, y una de las cosas que me gusta de esta película, nomás que arranque, es que uno la puede navegar. Fíjense, ahí estoy moviendo el cielo, y ahí tengo, por ejemplo, el plano de la galaxia. Y entonces fíjense ahora cómo se ve mucho más pronunciado. Estoy viendo hacia el polo norte de la Tierra, digamos, de la esfera celeste, y entonces se ve mucho más pronunciado el efecto del aparataje de las estrellas cercanas, mientras que las estrellas lejanas ni se mueven, ¿sí? Bueno, podemos ver esto. Podemos también dirigirnos, por ejemplo, a la constelación de Tauro. Aquí están las Pléyades, se mueven un poquito. Aquí está la mera constelación de Tauro, que está hecha por un cúmulo que se llama las Llanas, básicamente, y como este cumulito pues se mueve bastante más porque es un cúmulo que está 3 veces más cerca que las Pléyades. Y aquí se deja avanzar el tiempo, y fíjense cómo esto es, que yo les decía, es un cumulito, pues sí, fíjense cómo va como grupito. Ahí van todas las estrellas juntitas. Lo mismo las Pléyades, son un cúmulo más joven, está más compacto, y se mueven como un grupito, y poco a poco se van disolviendo. Estas van a terminar disolviéndose solitas. Otro detalle interesante de esta peliculita es, déjenme nada más que regrese,
al momento original, pero fíjense, se ve muy bonito como van caminando, y a la vez hay muchas otras estrellas que se mueven aparentemente en direcciones aleatorias. No son realmente direcciones aleatorias. Aquí tenemos la constelación, si no me equivoco, de Orión, y entonces el perro mayor debe estar por acá. Otra de las cosas, este es el perro mayor, seguramente Sirio es una estrella muy brillante, Canis Majoris, Alpha Canis Majoris, es razonablemente cerca, y entonces por eso se ve con este ángulo tan grande. Les recuerdo, esto es 100,000 veces, amplificado 100,000 veces, exagerado 100,000 veces. Bueno, resulta que por aquí más o menos está el punto del cual nosotros nos estamos alejando. Nosotros estamos rotando en nuestra galaxia, y entonces al ir rotando hay un punto del cual nos alejamos y hay un punto al cual nos acercamos. Y esta dirección es más o menos fácil de ubicar, está cerca de Orión, y si ustedes ahorita que se quiten las constelaciones se fijan, hay como un exceso hay más estrellas que se van hacia allá de las que aleatoriamente, digamos. Como que hacia acá hay muchas estrellas que se meten hacia allá. No sé si se alcanza a percibir. Fíjense como aquí hay todo un montón de estrellas que van como en esta dirección, acaban en esta dirección, acaban en esta dirección. Entonces, como que hay un efecto neto de que nos estamos alejando de este lugar. Y en efecto ese es reflejo del sol, del movimiento del sol. Entonces, gracias a estos movimientos, a poder estar midiendo estas cosas, es que nos damos cuenta cómo se mueve el sol, precisamente. Bueno, entonces, esta es una película que vale la pena que ustedes jueguen con ella todo lo que quieran, es entretenidísima. 360 grados de vista con Gaia. Si a alguien se le pierde, me puede preguntar con toda confianza, y yo con todo gusto les hago llegar la liga. Bueno, pues seguimos compartiendo la pantalla otra vez en el PowerPoint. Y lo que les estaba yo tratando de decir es esto de aquí, precisamente, ¿no? Cómo hay un lugar del cual nos estamos alejando y hay un lugar hacia el cual nos estamos acercando, ¿no? Y entonces vemos cómo las estrellas se meten hacia un lugar y salen del otro lugar. Bueno, ¿qué le pasará a las estrellas en un futuro, ¿no? Esa es otra cosa que podemos más o menos estudiar, y para esto hacemos un buen uso, digamos, hacemos mucho uso de simulaciones por computadora de cálculo numérico. Y entonces, de las cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, déjenme encontrar la peliculita que tengo por aquí. Se me movió un poquitín. Ok, esa está aquí. Y entonces, ¿dónde quedaron ustedes? Ahora ya se me perdieron ustedes. Aquí está. Entonces, vuelvo a compartir. Y aquí lo que tenemos es una animación de, digamos, la forma representativa de nuestra galaxia y el grupito de estrellas que Gaia ha podido medir con mucha precisión alrededor de nuestra galaxia. Entonces, aquí empieza la película, y entonces tenemos este grupo de estrellas, y de acuerdo a sus velocidades y a la dinámica que conocemos de la galaxia, este grupo de estrellas se va esparciendo, se esparce, fíjense cómo se alarga. Esto se debe a las mareas. Las estrellas que están más cerca se mueven más rápido, están más lejos se mueven más lento, y cómo se esparce, pero ven cómo luego se vuelven medio a reagrupar, ¿sí? Y cómo van orbitando. Hay algunas estrellas que, dada su velocidad, se mueven mucho más radialmente. Fíjense cómo estas se mueven mucho más radialmente. Pero en general todas estas pues van más o menos orbitando, a veces más cerca que la distancia del centro de la galaxia al Sol, y a veces un poquitín más lejos, ¿no? Y cómo se esparcen. Esta es, digamos, una vista desde arriba, desde el polo de la galaxia. Esta es una vista oblicua de cómo se vería esto. Pero es más o menos, digamos, lo que le va a pasar al grupo de estrellas en el que está el Sol. A este grupo de estrellas, pues no van a ir todo el tiempo juntas. A veces se reagrupan más, a veces se expanden más. De hecho, sabemos, gracias a este tipo de estudios, que hoy día en nuestra vecindad solar hay grupos de estrellas que en realidad no vienen de aquí, sino que vienen cerca de la barra de nuestra galaxia. Y debido a resonancias con nuestra barra, en este momento están pasando por la vecindad solar, y pareciera que son estrellas de la vecindad solar, pero no, son estrellas que vienen de lejos.
y nos damos cuenta gracias a entender el espacio de velocidades y de posiciones de estas estrellas. Bueno, regreso a mi presentación y lo que ahora les quiero presumir un poquitín, donde está el Zoom otra vez, ya se me perdió. Creo que cerré la pantalla sin dejar de compartir. Ahí está. Ya. Bueno, entonces vuelvo a compartir mi presentación y lo que ahora les quiero mostrar es un resultado de una estudiante mía, Andrea Bonilla. A ella la conocí cuando estaba chiquitita y estaba trabajando en otro tipo de cosas, como el detector de neutrinos en la Antártida, y decidió hacer su doctorado conmigo. Y entonces ahorita ella está haciendo su doctorado, es una estudiante muy entusiasta y muy activa. Y lo que ella está haciendo es analizar tanto simulaciones como datos observacionales de cómo se forman las estrellas, de estos cúmulos estelares, como lo que hoy día son las yadas o las Pléyades, cómo se forman y cómo van colapsando, y en su proceso de colapsar se forman cada vez más, y cómo se mueven estas estrellas. Pareciera quizá un problema bobo, pero bueno, tiene su gracia. ¿Por qué? Bueno, porque el cómo se mueven las estrellas nos permite entender cuál es la naturaleza, digamos, de estas regiones de formación estelar, de estas nubes que forman estrellas, ¿no? Entonces, hay mucha discusión en la comunidad sobre cuál es el papel, por ejemplo, de la turbulencia o de la gravedad en el soporte de estas nubes, si estas nubes están soportadas y viven mucho tiempo, o si no están soportadas y viven poco tiempo. Y entonces, pues tenemos debates muy interesantes con colegas de otros lugares, de Copenhague, de Estados Unidos, en Nueva York, en Michigan, en Berkeley, en Alemania. Entonces, digamos, mucho de lo que se dice es que estas nubes van formando estrellas de manera lenta y paulatina. Y entonces que conforme van formando estrellas, pues las estrellas adquieren velocidades aleatorias en todas direcciones y entonces uno podría esperar que las estrellas más masivas fueran más lentas y las estrellas menos masivas tuvieran velocidades más grandes, ¿no? Esa es, digamos, como una de las creencias que se han hecho. Esto es otro tipo de simulación donde se forma, a la cual se le dio algo de rotación y entonces se forman tres cumulitos, de hecho, muy pegaditos, y cómo estos cumulitos se van juntando para formar estructuras un poquitín más grandes. Bueno, entonces lo que les decía es que una de las posibles resultados sería que las estrellas más grandes, más masivas, fueran más lentas y las estrellas menos masivas fuesen más rápidas, simplemente por un proceso de relajación colisional que le llamamos termalización. Eso pasa, digamos, en nuestra atmósfera. Los átomos más pesados van más despacito y los más ligeritos van más rápido. Bueno, podríamos tratar de ver si eso pasa o si pasa un proceso de relajación violenta en el cual, cuando algo colapsa, resulta que todas las estrellas tienen más o menos la misma dispersión de velocidades. Digamos, como que la nube está colapsando tan vigorosamente que jala a todas y las jala por igual. Entonces no hay diferenciación en velocidades entre las estrellas masivas y las estrellas de baja masa. Entonces Andrea se puso a estudiar esto desde el punto de vista tanto numérico, con sus simulaciones, como usando datos de Gaia, aprovechando la gran precisión que tiene Gaia hacia la nube de Orión. Y entonces lo que encontró precisamente, estas son las animaciones que ya les presenté, esta es la región de Orión, es el cúmulo de Orión, aquí está el trapecio, pero además del trapecio, pues hay algo así como otras 2.000 estrellas aquí alrededor, a las cuales les conocemos con mucha precisión su masa y su velocidad. Y lo que encuentra Andrea es que la dispersión de velocidades en Orión es más o menos la misma, independientemente de su masa, lo cual habla de que esta nubecita, este cumulito de Orión, se ha ido colapsando, se formó a través de un colapso violento y no a través de un proceso mucho más lento. Entonces, bueno, esto ayuda mucho a entender, digamos, la física de la galaxia. De la galaxia, bueno, más bien de la región de Orión, quise decir.
Bueno, pues hoy día Andrea ha llevado sus resultados a congresos y los ha presentado con gente muy importante como Bruce Elmegrin, Elizabeth Lada, Joao Alves, ¿no? Aquí está bailando sorba el griego con ellos precisamente. Este era un congreso en Creta. Bueno, pues creo que por aquí le podemos parar para poder dar origen a las preguntas. No sea que yo me lleve todo el tiempo y entonces después no dejo espacio para preguntas, pero hay, digamos, muchísimos resultados muy interesantes que Gaia ha ido arrojando. Aquí apenas les mostré algunos de manera rápida, ¿no? Muchas gracias, doctor Ballesteros, por su plática tan interesante y sobre todo de manera tan amena que nos ha dado esta tarde acerca de la Vía Láctea. Bueno, realmente me impactaron varias cosas que nos presentó y veo que no solo a mí, sino que en el chat ya veo que hay varias opiniones iguales. Muy interesante todo el tema que nos trae hoy, doctor. Y bueno, a continuación pasamos a la sesión de preguntas que Erendira nos ayuda a coordinar. Gracias. Ah, sí, doctor. Bueno, muchas gracias por su presentación, como siempre, bien interesante. Les pedimos a los que nos escuchan que nos pongan las preguntas en el chat y que nos digan de dónde nos escuchan, por favor. Brenda Pulido dice, al final de la presentación, ¿podrían de nuevo mostrar el correo electrónico del doctor Ballesteros? No alcancé a anotar su correo. Muchas gracias. Claro que sí. Es j.ballesteros@irya.unam.mx. Este es el correo. ¿Sale? Y como les digo, con toda confianza, pueden escribir. Ok. Bueno, en lo que nos llegan preguntas, estoy viendo aquí en Facebook y en el chat. No sé si los compañeros quieren aprovechar para preguntar al doctor, los panelistas, que son los que están aquí inmediatamente. Sí, doctor, una pregunta es, el Gaia se encuentra en el Lagrangiano L2, ¿verdad? Donde va a estar, en la misma dirección donde va a estar el James Webb. Mira, no sé si es el mismo o no. Está en un punto lagrangiano, sí, pero no sé en cuál. Ok. No lo tengo claro. Sí, no. Ahora, lo que sí les puedo decir es que así como de repente hay datos o resultados que son como muy claros, también hay otros que de repente no son tan claros o todavía hay mucha controversia, ¿no? Por ejemplo, en este congreso que les platiqué al que fui hace un mes, donde me encontré al asesor de Gerardo, resulta que hay gente que dice, que ha encontrado analizando Gaia, por ejemplo, que nosotros estamos más o menos en el centro de una burbuja, ¿no? Y esto es usando, digamos, todos los datos de Gaia, tratando de determinar las edades de las estrellas a las cuales se está observando. Y entonces, fijando las edades, se puede determinar, digamos, que hay una burbuja de cierta edad y luego además hay otra burbuja un poquitín más afuera. Entonces, como que estuviéramos en el medio de algo que fue como dos explosiones secuenciales, ¿no? Una cosa así. Esto, digamos, es una creencia vieja que estábamos en el centro de una burbuja local o razonablemente en el centro. Por otro lado, hay gente que dice, híjole, pues que esto se hizo con inteligencia artificial y aplicando la fuerza bruta sin ver detalles y quizá eso no es tan seguro porque hay otra gente que ha utilizado otros métodos y en lugar de encontrar una burbuja, lo que encuentra es como dos estructuras, una más lejos del centro de la galaxia, otra más cerca del centro de la galaxia. Nosotros estamos más o menos en medio, pero en realidad son dos estructuras como paralelas a los brazos espirales. A mí me gusta un poco más esta interpretación porque el hecho de que estemos justo en el centro, muy cerca del centro de dos burbujas, me resulta como poco probable, ¿no? Qué casualidad que estamos justo en el centro de dos burbujas, ¿no? ¿Por qué no estamos más a la orilla? Entonces, pero lo que les quiero decir es, sí, Gaia nos está dando un montón de resultados, se está analizando muchísimo con toda la herramienta que tenemos, pero aún así todavía hay controversia, ¿no? En muchos resultados. Bueno, por ahí creo que ya hay algunas preguntas. Ya hay preguntas, sí.
Josh Pacheco, muy buena presentación, doctor Javier. Yoshimar de Veracruz. ¿Cabe la posibilidad de que en el movimiento que hay de las estrellas, al momento de regresar a su punto de partida, las más rápidas choquen con las que no terminaron su movimiento o bien se mueven muy lento? Mira, la verdad es que sí, en la película uno podría imaginarse, ay, van a chocar. La verdad es que la probabilidad de choque es mínima, mínima, mínima. Ponte a pensar, para que te des una idea de los tamaños. Estamos en un lugar donde, o digamos, el disco de nuestra galaxia es más o menos tal que si tú tuvieras al Sol del tamaño de una pelota de 1 metro, la estrella más cercana al Sol es otra pelota de 1 metro, situada en Moscú. Es decir, lejísimos, pero no solamente situada en Moscú por el lado cercano, sino por el lado lejano de la Tierra. Entonces tienes que darle toda la vuelta. Esa es la distancia. Y estos son los tamaños. Entonces, aunque unos de repente digan, ay, es que qué tal van a chocar, son un montón de estrellas, están todas muy cerquitas. Digamos, sí están muy cerquitas astronómicamente, pero las distancias son tan grandes y son mucho más grandes, digamos, que sus tamaños relativos. La distancia entre las estrellas puede ser 1 millón o 10 millones de veces más grande que su tamaño. Entonces, la probabilidad de choque es muy pequeña. Se llegan a dar choques, no digo que no, pero solamente en los cúmulos muy, muy densos. Incluso cuando Andrómeda choque contra nuestra galaxia, digamos, en realidad lo que va a suceder pues, es que las estrellas pasan a través porque es muy poroso, digamos, es básicamente espacio vacío y son puntitos, digamos, que pasan a través y se terminan mezclando, pero que haya colisiones frente a frente entre dos estrellas es muy, muy poco probable. Bien. Ángela Krasnik, desde Colombia, gracias, muy interesante. Esmeralda García, muchas gracias, me encantó, todo muy entendible. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Fanny Alipi, ¿nuestra estrella podría ser de un cúmulo globular? ¿Cuántos años le lleva a viajar por toda la Vía Láctea? A nuestra estrella le toma algo así como 200 millones de años darle toda la vuelta a la galaxia. Entonces, digamos que la vez pasada que estuvimos por aquí había dinosaurios en la Tierra y no había aparecido el ser humano en la galaxia, en la Tierra, perdón. Esa es una. Y la otra es si nosotros provenimos de algún cúmulo globular. Lo más probable es que no. Quizás sí de un cúmulo abierto, de un cumulito como las Pléyades o como las Híadas. Es decir, el Sol no nació solo, nació en un grupo de estrellas. Y este grupo a lo largo del tiempo, como ustedes vieron en la peliculita, se va diseminando y se va esparciendo por toda la galaxia y termina con órbitas muy circulares, ¿no? Pero inicialmente, digamos, sí estaba como un grupito. Salvador Flores, hola, ¿qué efecto tiene el agujero negro con el movimiento de las estrellas en nuestra galaxia? Mira, la verdad es que el agujero negro comparado con la masa de nuestra galaxia es muy pequeñito. El agujero negro de nuestra galaxia tiene algo así como 4 a 6 millones de masas solares, mientras que nuestra galaxia tiene 1000 o 100,000 veces más masa que esto, ¿no? Entonces, en realidad, gravitacionalmente no hace diferencia. Podríamos quitar el agujero negro y no sentimos la diferencia gravitacionalmente hablando, ¿no? Ahora, ¿qué sí puede hacer diferencia? Bueno, la existencia de un agujero negro puede hacer que, digamos, cuando cae material al agujero negro, hay mucha radiación que se expande. Entonces, el agujero negro, digamos, como que rebota o avienta para afuera material que va cayendo. Y esto puede tener ciertas consecuencias, pero más bien en la evolución de la galaxia y en cómo se ven las galaxias de canto o así, pero digamos, sobre nosotros en realidad el efecto es muy pequeñito. Bien. Marco García, ¿Gaia por quién fue diseñado? Gaia lo diseñaron los europeos. Es una nave, es un satélite de la Agencia Espacial Europea. Ellos mismos hicieron Hipparcos, que fue digamos, el satélite anterior, que en lugar de medir 2,000 millones de estrellas, midieron algo así como velocidades con mucha presión como de 200,000 y con precisión más o menos medio, 1 millón a 2 millones por ahí. Entonces ahora se expandió muchísimo la capacidad, digamos. Es un satélite pues 20 años más nuevo, ¿no? Y más grande.
Entonces sí, mejoró muchísimo, lo diseñaron los europeos y son realmente los que han hecho, digamos, la diferencia en términos de medir posiciones y velocidades de estrellas. De los europeos. Lulu Sierra, ¿de dónde viene la palabra Gaia? Gaia es una diosa griega. No me acuerdo por qué lo nombraron. No es un acrónimo. Gaia es por alguna diosa griega, y discúlpame la falta como diría Cantinflas, la falta de incultura. no, alguna vez lo oí y ahorita no me acuerdo. Se los prometo para la siguiente charla. A ver, hice una búsqueda rapidísimo. Gaia, Sí, también escrito Gaia con Y, significa tierra. En la mitología griega, claro, cierto. quien presidió la tierra. Exacto, esa es la diosa de la tierra de los griegos. Fue compañera de Urano y la madre de los titanes y los cíclopes. Sí. Y sí lo había leído, nomás que no me acordé. Está bien. Bueno, Fanny Alipi. ¿La galaxia Andrómeda será parte de nuestra Vía Láctea? ¿Gaia detecta el halo donde se está iniciando la fusión de las dos? No, mira, Gaia, digamos, puede medir posiciones, digamos, de estrellas muy brillantes en las nubes de Magallanes. Seguramente lo ha hecho con algunas estrellas de Andrómeda, pero digamos, de entrada, si va a ser parte de nuestra Vía Láctea, más bien va a terminar siendo un solo objeto, ¿no? Las dos galaxias se están aproximando, las dos galaxias son muy similares en tamaño, entonces no podemos decir que va a terminar siendo parte nuestra, bien podríamos ser nosotros parte de Andrómeda después, ¿no? Y de hecho Andrómeda es un poquitín más grande que la Vía Láctea. En todo caso, nosotros vamos a terminar siendo parte de Andrómeda, ¿no? Pero en realidad va a ser una fusión de dos galaxias. Si googleas, por ejemplo, galaxias interactuantes, te vas a dar cuenta que hay muchas galaxias de disco, ¿no? que vienen por pares o incluso más, y que se empiezan a deformar. Esto es lo que les pasa a las galaxias cuando interactúan, ¿no? Que se deforman, forman estas colas de mareas y se terminan fusionando. De hecho, por ejemplo, se cree que al cabo de muchas fusiones lo que termina teniendo es una galaxia elíptica. Muchas veces las galaxias elípticas más grandes, de entrada el 70% de las estrellas de las galaxias más grandes son estrellas que no se formaron en esa galaxia, sino se formaron en otras galaxias más pequeñas. Pero además, las galaxias elípticas más grandes resulta que suelen estar en los centros de los cúmulos de galaxias. Así como tenemos cúmulos de estrellas, bueno, en escalas mucho más grandes, tenemos cúmulos de galaxias y entonces hay regiones donde pues tenés muchas galaxias y la galaxia que está más en el centro y es más masiva suele ser una galaxia elíptica. Entonces, y uno también lo ve a través de simulaciones, como en general uno va incorporando gas y estrellas, y una vez, digamos, que ya terminaste de incorporar y que ya no sigue cayendo más material, muchas veces lo que terminas teniendo es una galaxia elíptica, porque las fusiones de galaxias hacen que se formen muchísimas estrellas de manera simultánea. Tienes lo que se llama brotes de formación estelar y entonces te acabas todo el gas. Y entonces terminas con algo más bien como muy elíptico, pues porque tienes esta fusión de objetos que caen en diferentes direcciones. Entonces terminas teniendo algo más o menos elíptico o esférico. Bueno, Sid Espinosa. Hola, muchas gracias por compartir. Fue muy claro e interesante. Mis preguntas son, ¿con los datos de Gaia se puede saber el tamaño de la Vía Láctea? Y si no es así, ¿de qué forma lo hacen? Y la segunda pregunta es, sabemos que no es posible observar detrás de la Vía Láctea. En la animación que mostró sobre la dinámica de un grupo de estrellas, ¿qué variables se toman en cuenta para hacer esa simulación? ¿Me repites la pregunta? Creo que son dos partes, ¿no? Okay, sí, son dos. Con los datos de Gaia se pueden saber el tamaño de la Vía Láctea y si no es así, ¿de qué forma lo hacen? Mira, el tamaño de la Vía Láctea es incierto en el sentido de que no sabes, uno no está seguro dónde acaba, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, en el óptico no podemos ver dónde está el centro, en los estudios de onda ópticas. Entonces, desde ese punto te diría no. Pero no quiere decir que no quiere decir que de plano no. Porque tenemos otros instrumentos con los que sí sabemos dónde está el centro y Gaia nos permite, digamos, ver posiciones relativas a otros objetos que nos hacen una idea de cómo es la estructura de nuestra Vía Láctea, ¿no? Entonces, digamos,
ayuda, sí ayuda. También sabemos, por ejemplo, gracias a Gaia, que hacia afuera de nuestra Vía Láctea, la galaxia se abre, digamos, las estrellas están más concentraditas en el centro y hacia afuera se abre, como un disco que se abre hacia los dos lados. Y no solo eso, sino como un disco pandeado, que si ustedes tomaran uno de estos discos de acetato de cuando yo era chico, no sé ustedes, pero cuando yo era chico, pues había discos de acetato que uno los podía pandear. Entonces imagínense una cosa así pandeada. Entonces nuestra galaxia también está pandeadita, ¿no? Entonces tiene una parte que se alza y otra parte que se baja. Y esto sí lo podemos ver con Gaia y lo podemos medir muy bien y se sabe que es así. Digamos, desgraciadamente en una plática de 40 minutos o 50 no puede uno mencionarlo todo, pero esa es pudiera haber sido otra gráfica que les hubiera traído, ¿no? Que cómo se ve nuestra galaxia pandeada gracias a los datos de Gaia. Y la segunda es, sabemos que no es posible observar detrás de la Vía Láctea. En la animación que mostró sobre la dinámica de un grupo de estrellas, ¿qué batallas se toman en cuenta para hacer esa simulación? Ok, sí, en efecto, no vemos del otro lado de nuestra galaxia porque hay tanto gas y polvo, pues que no vemos para allá, ¿no? Pero lo que se hace es decir, bueno, tengo este grupo de estrellas con estas condiciones iniciales y entonces conozco de nuestra galaxia, conozco cuánto tiene de masa, de manera aproximada, digamos, bastante buena, pero no es exacto el valor, ¿no? Conozco cuánta masa tiene, sé que tiene una barra, sé que tiene brazos espirales, sé que tiene todos estos elementos, ¿no? Y entonces hago simulaciones numéricas de cómo se mueve un grupito de estrellas que estaría a la distancia a la que está el Sol del centro de la galaxia, y entonces, con esas condiciones iniciales, ¿cómo es que se mueve? Entonces, claro, si hay una estrella que en este momento le medimos que tiene una velocidad muy hacia el centro, pues va a tener seguramente una órbita muy elíptica, muy alargada, ¿no? Va a pasar cerca del centro y va a volver a salir. Y había unas pocas estrellas en esa animación. También es una animación bajada de la página de Gaia, donde se ven algunas estrellas moviéndose en órbitas muy elípticas. Pero la gran mayoría son estrellas del disco, que nacieron con el disco, que nacieron con esta rotación, y entonces podemos ver cómo se van desmembrando estos, ¿no? Como esta parvada, digamos, de estrellas, este grupito de este enjambre de estrellas, ¿no? Okay. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, con simulaciones numéricas y con la física que conocemos de las simulaciones numéricas. Ok. Víctor Telles, excelente plática, doctor. Tenía enterado que la vida útil de Gaia vencería para el siguiente año. ¿Será así o tendrá aún más tiempo? Mira, eso siempre es incierto. Normalmente se da un tiempo como mínimo y siempre se cruzan los dedos de que llegue a durar más. Pero eso depende de cómo se va vaciando, digamos, los detectores en estos telescopios espaciales. Tienen enfriadores, tienen hidrógeno líquido o nitrógeno líquido, ¿no? Para poderlos enfriar, para que puedan operar en óptimas condiciones. Pero por muy bien sellado que esté cualquier contenedor, pues el gas se va perdiendo poquito a poquito. Y entonces cuando se termina de perder, deja de funcionar el enfriador y entonces el detector deja de funcionar. Entonces la vida útil era más o menos como de 5 años, algo así, no recuerdo bien. Pero normalmente o muchas veces pues tenemos la suerte de que dure más tiempo y ojalá que así sea, porque mientras más tiempo pueda medir datos, aunque sean de las mismas estrellas, eso lo que quiere decir es que podemos disminuir la incertidumbre de la medición, por un lado, y por otro lado también podemos medir con mejor precisión lo que llamamos movimientos propios, es decir, cómo se va moviendo la estrella en el tiempo. Si medimos 10 años, pues podemos medir con mucho mejor precisión su movimiento que si medimos nada más 2 años, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que dure más. En efecto, en principio eran nada más unos 5 años el tiempo de vida útil. Ya ven que hemos tenido robots en Marte que se esperaba que vivieran unos pocos años y han vivido 10 años, ¿no? Han tenido una vida útil de 10 o incluso más. Ok. Juan Luis Rosas Holguín, ¿podrá Gaia dar nuevas pistas para comprender mejor la materia oscura? Esto en base al movimiento de las estrellas de los nuevos modelos. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias. Mira, de eso no estoy seguro que realmente vaya a dar resultados nuevos o
o diferentes de lo que sabemos de la materia oscura. Digamos, lo que sabemos es que nuestra galaxia, digamos, las estrellas en las galaxias rotan a una tasa que no deberían, es decir, nos falta masa como para que roten a la velocidad a la que rotan. Entonces, esto es lo que hace que sepamos que existe materia oscura. Ahora, la diferencia entre la velocidad que tenemos de rotación de las estrellas o la que te puede dar Gaia no es como para que realmente vaya a cambiar sustancialmente el asunto de cómo es la materia oscura o de las propiedades de la materia oscura o de cuánta materia oscura. Esto no se va a cambiar, no va a ser gracias a Gaia, ¿no? A su vez, por ejemplo, pues tenemos estos modelos alternativos, el famoso MOND, la dinámica modificada de Newton, ¿no? Donde lo que proponen es no hay materia oscura, sino que más bien cuando tenemos aceleraciones tan pequeñitas, pues resulta que la fuerza de gravedad ya no es igual a la de Newton, sino es un poquitín diferente. Y entonces con esto pueden, por ejemplo, reproducir muy bien las curvas de rotación de las estrellas, ¿no? En muchas galaxias. Y es muy exitoso este método de MOND sin necesidad de invocar ninguna materia oscura. Ahora, incluso para MOND no creo que vaya a arrojar nueva luz en términos de las curvas de rotación de la galaxia. Quizá pudiera ser en términos de las velocidades de galaxias enanas, pero tendríamos que tener galaxias enanas que Gaia pudiera medir, y en realidad el grueso de Gaia está en nuestra Vía Láctea, ¿no? La gran cantidad de estrellas que puede medir son básicamente estrellas en nuestra Vía Láctea, no estrellas en otras galaxias. Entonces, yo lo veo difícil, yo veo complicado que vaya a arrojar luz nueva alrededor del tema de la materia oscura. Ok. Ahora, déjame decirte, perdón, que no deja de ser una pregunta interesante. Prometo echarle un ojo y si encuentro algo, se los hago saber y ustedes le hacen saber a esta persona. Claro que sí. O que me escriba directamente y platicamos de eso. Ok. Antonio Campos, excelente plática, doctor Javier. Fanny Alipi también, muchas felicidades, doctor, y a los expertos de Gaia. Ángela Krasny, después de tantas galaxias y sus formas, ¿será posible encontrar qué hay más allá de la burbuja del universo? Muchas gracias. No creo. Digamos, nosotros tenemos un horizonte de eventos, ¿no? O sea, tenemos una esfera de donde la luz ha tenido tiempo de viajar hasta nosotros y es lo que vemos, pero qué hay más allá, pues es complicado, ¿no? Hay muchas hipótesis y la verdad es que pues, desgraciadamente ninguna tiene comprobación, entonces saber realmente qué hay más allá está en chino, ¿no? Ok, Brenda Pulido nada más comenta en internet, dice, o sea, que Gaia significa The Global Astrometric Interferometer for Astrophysics. No que yo sepa. No, pues de entrada no es un interferómetro. Entonces, no creo que sea eso, pero no, que yo sepa, Gaia no se le dio ningún acrónimo, se le dio el nombre de la diosa Tierra. No es un acrónimo y uno no lo escribe con mayúsculas todo porque no es un acrónimo, sino nomás la G, porque es un nombre propio. ¿Sí? Pero digamos, quizá lo más, puede ser, Brenda Pulido, aquí ya vi que puso, pero está en la página de la NASA. No sé por qué porque de entrada no es interferómetro, no es interferometría. Es paralaje lo que mide. Entonces, no entiendo por qué está en la página de la NASA. Si puedes poner ahí en el chat claro, la liga de la página de la NASA, estaría bueno, ¿no? Gaia. System NASA Go, pues sí es una página oficial, tengo que decirlo, ¿no? Pero no que yo sepa, la I no es de interferometría, ¿eh? Definitivamente eso sí que no. Bueno. Interferometría, digamos, cómo medimos el agujero negro, como estas imágenes del agujero negro, estas se hicieron con interferometría. Muchas de las posiciones que encontramos hacia objetos se hacen con interferometría, sí, pero Gaia no tiene interferometría, no hace interferencia de la luz de las estrellas, lo entienden de posiciones en diferentes épocas con muchísima precisión. Bueno, Salvador Flores,
Hola, nuevamente el espacio-tiempo que genera una estrella y la inercia de esta, ¿cómo puede afectar el movimiento de las demás? A ver, perdón, ¿me puedes repetir? Porque me quedé pensando en esto, pero dime, perdón. El espacio-tiempo que genera una estrella y la inercia de esta, ¿cómo puede afectar el movimiento de las demás? Bueno, en principio todas las estrellas se mueven de acuerdo a la ley de gravedad de Newton, ¿no? Entonces uno lo que sabe es que la fuerza va como 1 entre r cuadrada, es decir, mientras más lejos, mucho menos fuerte, pero conforme se van acercando, la fuerza de gravedad aumenta muchísimo. ¿No? Ahora, en nuestra galaxia en realidad tenemos el efecto colectivo de muchísimas estrellas. Y cuando tienes estos efectos colectivos de muchísimas estrellas, lo más chistoso es que los efectos individuales de colisión de entre dos objetos son menos importantes, pese a que tienes muchísimos. Y la razón es que cuando tienes muchísimos objetos, digamos, suavizas muchísimo el campo gravitacional y entonces estas interacciones así entre dos cuerpos tienen que estar realmente muy, muy cerca para que realmente puedan interactuar. Y eso es también en parte por qué no solemos no chocar con otras estrellas. Porque aunque tengamos, digamos, somos esta pelota, nuestro Sol es una pelota de 1 metro y la más cercana es otra pelota que está en Moscú, bueno, además de que están lejísimos, en realidad la gravedad que importa no es la gravedad entre estas dos estrellas, sino el efecto colectivo de los miles de millones de estrellas que hay en la galaxia. Y eso suaviza muchísimo, muchísimo la fuerza gravitacional, de manera tal que en realidad pues es poquito el efecto que tenemos individualmente, ¿no? No sé si eso responde un poquitín la pregunta. Bueno, Adán, gracias por la plática, fue fascinante. ¿Cómo es la fusión entre la galaxia Sagitario y la nuestra? Mira, hay una peliculita. Yo siento que la verdad es que para las capacidades tecnológicas que tenemos hoy día, digamos, de recursos visuales, siendo honestos, es una animación medio chafa, hay que decirlo. Pero, pues bueno, es la animación que tenemos, ¿no? Déjenme ponérselas. Por aquí la debo de tener. Les comparto mi navegador. Aquí en la página de Gaia, en esa, seguramente está. Mira, aquí debe ser esta. Entonces, es precisamente, aquí tenemos una representación de lo que es la Vía Láctea y la galaxia enana de Sagitario y cómo esta pasa por el disco. A la hora de pasar por el disco desata mucha formación estelar, pero esta galaxia sigue su curso y da vueltas, digamos. Pasó por aquí. A ver, ¿cuál es la secuencia? Sí, la secuencia evolutiva es que pasa por aquí, luego se va, pasa por el otro lado y vuelve a colisionar y luego pasa por acá, ¿no? El caso es que hoy día estamos así. Y entonces aquí hay una peliculita que pueden ustedes bajar, cualquiera de estas dos, en alta o en baja resolución, y entonces pueden ver precisamente esta animación de qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es finalmente que hemos ido desgarrando a esta galaxia enana, y lo que vemos hoy día, nosotros estamos más o menos por acá, y vemos del otro lado más o menos alineado con el centro, pero sabemos que está mucho más lejos. Vemos es una colita de estrellas hacia el sur de la galaxia, de nuestra galaxia, ¿no? Y esa es la colita que yo les decía. Pero entonces, eso es lo que se ve con Gaia muy claramente como exceso de estrellas. Pero hay estudios detallados que se dedican nada más a buscar las estrellas del halo, las estrellas que están en el halo de la galaxia, en esta esfera. Y entonces se sabe que existen estas corrientes de marea, ¿no? Eso, por ejemplo, si ustedes googlean Tidal Days Milky Way, colas de marea, bueno, estas son las colas de marea que les digo, de galaxias interactuantes, pero nuestra galaxia tiene colas de marea que se han medido. Déjenme ver si se ve aquí alguna de las imágenes. No la veo así de entrada, pero son conteos de estrellas que se han hecho en diferentes regiones. Bueno, aquí se ve algo, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? Esta de aquí, esto es en hidrógeno neutro,
están las nubes de Magallanes, la mayor y la menor, y aunque en estrellas las vemos separadas, sabemos que hay toda una estructura de gas que recorre el cielo y hace, digamos, un arco mucho más grande. Entonces, esto de lo que nos está hablando es que también las nubes de Magallanes las estamos desgarrando y las hemos ido desgarrando en gas, seguro, ¿no? Pero lo que estoy buscando aquí es algo similar a esto, pero en conteos de estrellas, en conteos de estrellas viejos. Gaia no nos puede dar, no todavía, quizá haya gente que lo esté trabajando, no nos puede dar los conteos de las estrellas del halo con detalle, porque tienes que determinar cuál sí es y cuál no es una estrella del halo, ¿no? Y esto puede no ser tan fácil. Bueno, no lo veo por ahora aquí a simple vista, pero créame que en efecto, cuando uno se pone a contar las estrellas, es que no es fácil, fíjense. De entrada el halo tiene muchas menos estrellas, entonces uno tiene que apuntar el telescopio a diferentes regiones del cielo a ver qué estrellas caen. Y de las estrellas que cayeron ahí, tengo que ver cuáles de esas yo puedo saber su luminosidad con precisión para saber a qué distancia están. Entonces, una vez que logro medir, que logro saber cuál es su luminosidad y cuál es su distancia, entonces me doy cuenta que algunas estrellas son del halo. La gran mayoría son del disco, pero algunas estrellas son del halo. Y cuando me pongo a contar, aquí hay, en este grado cuadrado hay 5, y en este hay 10, y en este hay 15, y así, resulta que aparecen corrientes. El halo no es homogéneo, sino que aparecen precisamente estas bandas. De lo que nos hablan es que han sido objetos que hemos ido desgarrando, y entonces esas estrellas se quedan en órbita, justo como lo hace un cometa cuando va pasando cerca del Sol, ¿no? Tiene su cola, pero esa cola es gas que se va desprendiendo, y entonces, digamos, como que las partículas del cometa siguen en órbita. Aunque el cometa se vaya haciendo cada vez más chiquito, las partículas siguen en órbita. Entonces, esto es lo mismo que pasa con las galaxias. Las galaxias no son objetos sólidos, son objetos de estrellas, enjambres de estrellas, y entonces algunas se aceleran más, otras se aceleran menos, dependiendo de su distancia al centro de nuestra galaxia, y esto hace que se vayan desgarrando, y entonces todas las estrellas siguen en órbita, pero cada vez más desgarradas. Entonces, esas colas las podemos medir en el cielo. Ok. Mire, aquí ya supimos el origen de la discusión que teníamos con Gaia, ¿no? De que si tiene interferómetro o no. Por aquí, Anaeli Pacheco buscó en la página de la ESA y mencionan que originalmente la idea era que tuviera interferómetro, pero después dejaron esa idea y fue reemplazado por otra cosa, pero le dejaron el nombre. Ok, bueno. Entonces, empate técnico. Sí, también está en la página de Gaia, en la página de Gaia, en los datos, de que originalmente iba a considerar un interferómetro, y por eso el nombre, y conservaron el nombre, pero en realidad pues no tiene más discusión el nombre, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, ya está aclarado. Muy bien. Bueno, y parece que no hay más preguntas aquí. Ángela Krasny, gracias, doctor. Javier, muy amable. No, hombre, de que al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y entonces, ¿están ustedes en un maratón de una plática tras otra? Sí, doctora, ya estamos a unos minutos de la siguiente, ahora sí que fue maratónico. Sí, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que va a dar la plática? ¿Roberto? Sí, Roberto Vázquez Mesa. Ya lo veo por ahí. Hola, Javier. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, doctor. Iniciamos ayer, Estamos. ayer en la tarde, y con una plática de alguien que trabajó directamente con el Hubble Space Telescope en la parte de operación del equipo. Y hoy todo el día, y mañana también. Mañana terminamos la última plática, empieza a la 1:30 de la tarde. Están invitados para continuar con nosotros. Bueno, muy bien. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Los dejo entonces ya con Roberto. Sí, pues muchas gracias, doctor Ballesteros, por el tiempo en habernos compartido su conocimiento esta tarde. Nos trajo un tema muy interesante, pues pensando que prácticamente todo lo que vemos en el cielo a simple vista es parte de la Vía Láctea, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues de ella, su estructura, historia, resulta muy relevante conocer acerca. Y yo
yo creo que se notó claro en la cantidad de preguntas que hubo. Se hizo muy buena charla. Qué bueno, qué bueno. Pues esperemos tenerlo de nuevo en alguna otra plática, doctor, y le agradecemos y apreciamos mucho su disposición y acercamiento que ha tenido con nosotros en la divulgación de la astronomía. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen. La verdad es que se nota. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Excelente.